El día de hoy eh, tenemos una palabra que tiene por nombre no por reglas, sino por fe. ¿Ya? Esta palabra, vamos a seguir leyendo el libro de Colosense y viene ahora, en este momento, porque sucede que muchas veces nosotros, los seres humanos, y algunas personas que también asisten regularmente a la iglesia, eh, se conforman con seguir reglas, rituales, metodologías y formas, pero a veces no necesariamente son personas que han conocido al Señor Jesucristo, que se han arrepentido y que el Espíritu Santo está dentro de ellos y que por tanto el que comenzó esa obra la va perfeccionando hasta que la persona deja esta tierra o venga nuestro Señor Jesucristo. O sea, es, la palabra de hoy es para comprender la importancia, seguir comprendiendo la importancia de que en Cristo estamos completos, pero también que no nos conformemos y comprendamos que los rituales y seguir reglas por seguir reglas no nos llevan a nada. No, por más que tú sigas una regla, una práctica religiosa, o andes buscando experiencia, o disciplinas meramente corporales, son muchas de ellas y terminan siendo vacías. El problema es que ellas terminan desplazando la verdad de Cristo y su evangelio, que es a lo que Él viene, es que a que la persona nazca de nuevo. Así que vamos a comenzar a desarrollar y vamos a leer desde Colosenses capítulo 2, vamos a avanzar desde el 16, desde el verso 16 hasta el verso 23. Pero quiero recordar lo que vimos la vez anterior, que decía el capítulo 2, verso 10, y vosotros estáis completos en Él. O sea, una de las cosas que debemos comprender y ir creciendo en la revelación de Cristo es que en Él lo tenemos todo, pero que siempre van a haber personas y nosotros mismos luchar contra nuestra naturaleza de creer que nos falta algo, como que no puede ser tan simple. De no comprender de que para Dios no son solo reglas o rituales, sino que a Él le importa el corazón. Y siempre ha sido así. En el Antiguo Testamento sucedía así y en el Nuevo Testamento se muestra muchísimo más fuerte. ¿Ya? Así que quiero invitarle a que leamos el verso 16 del capítulo 2 y dice así: habiendo ya dicho que estamos completos en Cristo, que Él anuló el acta de decreto, que nosotros ya estamos lavados por la sangre del Cordero, que nosotros estamos perdonados de todos los pecados. Entonces viene a comenzar a dar empezar a concluir respecto a eso y dice: por tanto, nadie os engañe o os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí Pablo, y fue uno de el motivo por el cual escribe la carta para fortalecer a los hermanos que viven en Colosa, pero también para prevenirlos y para cuidarlos de falsos maestros que querían incorporar al cristianismo, a la fe cristiana, ¿cierto? A los nuevos convertidos, prácticas del judaísmo y del gnosticismo. Hay que entender que en esa época, cuando se convertían las personas, en la iglesia del primer siglo, hay muchos judíos convirtiéndose. Pablo, cuando va a distintas ciudades, incluso del Imperio Romano, que no es Jerusalén mismo ni es Judea, sino que cuando va a Antioquía, cuando va a lugares de Asia Menor, cuando va a Grecia, los primeros lugares que va cuando comienza a predicar, tú puedes leer en Tesalonicenses y en otras cartas más, que él va a predicar a los judíos. ¿Y va a dónde? A las sinagogas. Pero en las sinagogas no hay solo judíos. En las sinagogas también hay gentiles. Y gentiles que tienen dos características. Unos que se llaman prosélitos y otros que se llaman temerosos de Dios,
¿Quiénes son los prosélitos? Los que se hacen judíos entran al judaísmo. Entonces tienen que seguir todo un ritual de purificación, los bautizaban y también a muchos los circuncidaban y tenían que seguir todos los rituales de la fe judía, ¿ya? Todos los rituales. Y hay algunos que no se hacían judíos, pero sí asistían a la sinagoga y a eso se les llamaba temerosos de Dios. No se circuncidaban, no tenían rituales de purificación, muchas veces no seguían las fiestas ¿cómo se llama?, de Israel, pero sí creían en el Dios de Israel. Eran gente que, como Cornelio, que ayunaba y oraba, o por ejemplo, como que decía que daba ofrenda, que daba limosna y que siempre estaba preocupado del pueblo de Dios. Y por eso esa era la característica que tenía Cornelio, por ejemplo, que él siendo un temeroso de Dios, no era un prosélito. Entonces, en esa cultura, que eso era lo que existía, ahora imagínate que se le está predicando a estos hombres, donde asisten judíos, porque Pablo iba primero a las sinagogas, se les predican los judíos, están los prosélitos, están los temerosos de Dios, entonces, y a eso Pablo le llamaba gentiles, entonces cuando le hablan del cristianismo, de la verdad de Cristo y que en Él está el cumplimiento de las profecías, que en Él está la vida eterna, muchos de los judíos se hacían cristianos, pero decían, sí, pero los gentiles deberían seguir las fiestas, deberían seguir los rigores de la comida, y como ellos eran judíos que habían, cierto, en este último tiempo, los últimos 300 años, luego también del Imperio griego, habían tenido una influencia helenista de todo el Imperio griego, donde había entrado filosofía, el Platón y todo esto. Entonces ellos habían entrado, tenían una mezcla de gnosticismo, como de misticidad de los asuntos, y de la filosofía y de saber mucho. Entonces le querían imponer a los primeros cristianos estas vivencias, esta forma de vida, como diciendo, sí, Cristo, está bien que siga a Cristo, en Él está todo, pero te falta esto, como hablábamos. Entonces, por eso Pablo viene a dar esta argumentación y para nosotros es muy importante, y por eso, por tanto, dice, nadie os juzgue, o sea, nadie te juzgue, no te sientas juzgado ni en lo que comes ni en lo que bebes, ni tampoco en los días de fiesta, ni en la luna nueva, ni en los días de reposo. ¿Por qué? ¿A qué apunta eso? Al judaísmo. Está diciendo que porque en el judaísmo existe una dieta, que es la dieta, ¿cierto?, kosher, que no puedes comer esto, no puedes comer esto otro, hay animales puros ni animales impuros. Los animales impuros no se pueden comer y los animales impuros tampoco sirven para el sacrificio. Los animales impuros se tienen que morir nomás. En cambio, los animales puros sirven para comer y sirven también muchos de ellos para el sacrificio. Entonces, el Señor ya estaba tratando a los judíos, que era de donde venía la iglesia. De hecho, los primeros apóstoles son todos judíos, y por eso que el Señor le tiene que decir a Pedro, Pedro, no puedes llamar inmundo a lo que yo ya he purificado. Le tiene que empezar a quebrar los esquemas a los apóstoles, a decir, ya no es, esto es inmundo y esto es puro, esto es impuro. Estas son las fiestas que tenemos que cumplir, las 7 fiestas del Señor, las 3 fiestas solemnes donde hay que ir a Jerusalén. No, entonces, pero los que están recién convirtiéndose, que son judíos y otros son prosélitos, sobre todo los judíos, como, sí, pero te falta esto. Entonces, quieren agregarle a la fe cristiana, a los gentiles, quieren agregarle esto. No coman cerdo, no coman esto, con lo que beben, tienen que cumplir los días de fiesta o los días de luna nueva porque estaban metidos también con el inicio de cada mes, o los días de reposo, ya sea el Shabbat, los días sábados, o los días de reposo que tenían por ciertas fiestas que también tienen días de reposo. Todos los días de reposo, ya sea por el día sábado o algunas fiestas que lo requieren. Y dice por qué. Dice por qué no tienes que seguir todo eso. Dice, verso 17, todo lo cual, y este es el motivo por qué nosotros los cristianos no seguimos esas cosas. Alguien diría,
pero pastor, ¿por qué no la seguimos? Y aquí está, vamos a dar esa argumentación. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y agrega, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Por qué dice pero el cuerpo es de Cristo? Porque todo lo que estaban hablando ellos, externo de la comida, esto, lo otro, están apuntando muchas cosas al cuerpo. Y el Señor les dijo, o sea, no es algo que solamente ocurre pos de que nuestro Señor Jesucristo resucite. Estando nuestro Señor Jesucristo, le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y él dijo, mira, si el problema no es lo que entra en la boca, porque lo que entra en la boca, en el cuerpo del ser humano, después va a la letrina, o sea, después se desecha, es desechado. Uno va ahora, como le llamamos nosotros, en los servicios higiénicos al baño, desecha. Entonces dijo, lo importante no es lo que entra, lo importante es lo que sale. Lo importante es lo que sale de su boca, porque lo que sale está en el corazón. Ahí están las guerras, los pleitos, los homicidios, la orgía, todo. Ahí está. Todo lo malo que uno ve en el mundo está reflejando lo que hay en el corazón del ser humano. Entonces, desde mucho antes que el Señor está diciendo, esto no es lo importante no es lo que come, no es si come animales puros o impuros. Por eso que también en Gálatas, cuando el apóstol Pablo ve que los gentiles, los que están convirtiéndose al Señor, comienzan a querer volverse y empiezan a escuchar a los judíos, a los judaizantes, a los cristianos judíos, dice, pero ¿cómo ustedes van a querer volver a eso? ¿Cómo ustedes van a querer? Ahora en Cristo tienen libertad. Toda la historia de Israel está esperando un libertador, está esperando la libertad, está esperando la tierra prometida. Y ahora ustedes que la encuentran, porque esa libertad está en Cristo, resulta que se quieren hacer esclavos de esos rudimentos, por los cuales eran una sombra y figura de lo que había de venir. Dice, es una sombra, amados hermanos. Yo acá atrás, bueno, no se nota mucho, mi cuerpo refleja una sombra. Y lo que está diciendo es todo lo antiguo era una sombra. Entonces, una sombra, una figura, una silueta, es como cuando alguien ve una silueta detrás de una cortina. Es una silueta, es una sombra. Pero tú no estás viendo la sustancia, tú no estás tocando el cuerpo, no sabes cómo es realmente el rostro, no sabes muchas cosas, solo ves la sombra y te guías por la silueta y por la sombra de cómo más o menos es. Bueno, todo lo que es del Antiguo Testamento, las fiestas judías, la comida y todos los rituales eran sombras. ¿Sombras de qué? De la sustancia. ¿Cuál es la sustancia? Cristo. Por eso que Pablo viene diciendo, decían en los versos anteriores, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, por eso Pablo ahora dice, no se vuelvan no, ustedes no tienen que celebrar la Pascua como los judíos. Ahora ustedes tienen la cena del Señor que fue transformada y ustedes tienen el bautismo y la cena del Señor. Son los dos actos que tienen que realizar como cristianos. Porque ¿qué le importa al Señor? La misericordia. Por eso que en el Antiguo Testamento también el Señor decía, yo ya estoy aburrido de rituales, de holocaustos vacíos. ¿Qué quiero yo? Misericordia quiero y no sacrificio. Quiero que ustedes obren en justicia, que no anden engañando a las personas, que ustedes no anden mintiendo, que ustedes le den al pobre, que ustedes traten con justicia, con dignidad y con amor y con misericordia al pobre, a la viuda, al huérfano, que no se anden aprovechando. Eso es lo que yo quiero. Lo que pasa que todos estos rituales apuntan a algo, pero lo importante siempre fue lo del corazón. Y por eso que tú ves en el Nuevo Testamento, dice, de la abundancia del corazón abre la boca, y por eso dice, el Señor ama, ¿a quién? ¿Al que da? ¿Al que diezma? No, al dador, no a cualquier dador, al dador alegre. Memorízate esto. El Señor ama ¿a quién? Al dador alegre, dice el Nuevo Testamento. ¿Por qué al dador alegre? ¿Por qué no solo al dador? Porque ahí dice en esa parte en Corintios, no des por necesidad, no des por obligación, no des por esto. Porque en el fondo te está diciendo, no lo hagas como un ritual. Porque si lo haces como un ritual, lo estás perdiendo. Los rituales se acabaron cuando el templo, el velo del templo se rasgó. El Señor Jesucristo
acabó con toda la ley ceremonial, con todos los rituales. Todos los rituales se acabaron en Cristo, todos. No es que quedaron algunos, todos los rituales. ¿Qué queda? Lo que también estaba en el Antiguo Testamento, que el Señor siempre quiso: la misericordia, la justicia, la bondad, el amor. Por eso que está también, cuando al Señor le preguntan, ¿en qué se resume la ley? Y no solamente él lo respondió, también lo respondió un judío: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y ese es la oración de los israelitas, el Shema. Oye Israel, la voz del Señor tu Dios. Tu Dios, un Dios es, un solo Dios es. Entonces, esa es una oración que el pueblo judío conoce, el Shema. Y ahí es donde está el resumen, dice, de la ley. ¿Por qué? Porque lo que importa no son los rituales, lo que importa no son las formas, lo que importa es el fondo. Y eso es lo que viene nuestro Señor a traer. Y eso es lo que está diciendo. Entonces Pablo está diciendo: ¿cómo se te ocurre volver a las formas cuando ya en Cristo está la plenitud? Él ya cumplió todos los rituales, ahora solo queda lo que importa, la sustancia, y la sustancia es el fondo. La sustancia es la misericordia, la sustancia es la bondad. Y por eso es que los apóstoles tratan de explicar una y otra vez, en Santiago, en otra, la fe sin obra es muerta. ¿Qué saca de decir que amas a Dios si odias a tu hermano? ¿Qué saca de decir que amas a tu hermano si no le das una prenda de ropa? ¿Qué saca de decirle ve y ándate nomás? Y cuando le preguntan a Juan el Bautista, cuando está anunciando el reino, ¿y cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo mostramos la obra de arrepentimiento? Fácil: el que tenga 2 túnicas, dele una a su hermano. El que ustedes, los soldados romanos que se quieren acercar a Dios, bien, gloria a Dios, pero no confórmese con su sueldo, no anden extorsionando a las personas. Usted haga esto otro, usted no mienta. Todas cosas del corazón, porque las transformaciones son de adentro. No le dijo: vayan a cumplir las fiestas del Señor, no se olviden de cumplir el Shabbat, no se olviden de no comer cerdo, nada de eso. Y eso es muy importante en la fe cristiana, mis amados hermanos, porque muchas veces las personas tienden a creer que en Cristo no está todo y buscan un ritual, buscan algo, porque es más fácil encontrar un ritual, una regla que seguir que me haga sentir mejor. Pero eso no va a funcionar porque nunca ha funcionado. No es que en la antigüedad con la ley funcionaba, no. Si Dios un momento se aburrió de las ofrendas, dijo: ya no quiero más ofrendas. El olor de tus ofrendas me apestan. Porque ustedes salen del templo para ir a fornicar. Ustedes salen del templo para ir a hacer injusticia. Ustedes salen del templo para ir a arreglar las balanzas y no obrar en justicia. No me interesa que vengan al templo a traer su ofrenda. Si vienen con ese corazón a traerme la ofrenda, no las quiero. Eso dijo el Señor. Miren, voy a leerles Hebreos capítulo 10, que va a argumentar esto en más profundidad. Dice Hebreos capítulo 10, el verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra, te das cuenta que este es el concepto, la sombra. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿te das cuenta que está hablando lo mismo? No la imagen misma de las cosas, nunca puede, agrábate esto, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ni siquiera la gente eran perdonados los pecados todos los años. Dice, no los puede hacer perfectos. Dice, de otra manera, si pudieran hacer perfecto a las personas, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Agrega, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos, escucha esto que va a decir, no puede quitar los pecados. Todo ese ritual no era para quitar los pecados. Ahí lo está diciendo en verso 4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos
No puede quitar los pecados. ¿Por qué no puede quitar los pecados? Porque lo que le hacía era tener una memoria para que el pueblo se acercara a Dios y buscara siempre el arrepentimiento, la bondad y la misericordia, la justicia. Eso caracterizaba al pueblo de Dios. Voy a seguir leyendo ahora el verso 10. Dice, en esa voluntad, verso 10 del Hebreos 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cuántas veces tuvo que entrar Cristo? Una vez y para siempre. ¿Qué sucedió? Nos santificó. Ahí se nos perdonaron los pecados. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, día y noche y año tras año tras año. Dice que nunca pueden quitar los pecados, lo reitera. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos en estrado por sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí lo está explicando claramente y lo está explicando el escritor de los Hebreos a los hebreos para que se den cuenta que lo perfecto es Cristo, que la ofrenda perfecta es Cristo, que todo el otro ritual era una sombra, una figura, pero que lo importante es la obra de Cristo. El sumo sacerdote era una figura de que nuestro sumo sacerdote es Cristo. Y que nosotros, y que si bien eran los sacerdotes, eran de la línea de Aarón, ¿cierto? Todos los sacerdotes ahora, ¿cierto? Los sacerdotes son por la línea de nuestro Señor Jesucristo, que es sacerdote según el orden de Melquisedec. Pedro dice que yo soy real sacerdocio, nación santa. ¿Cómo? Porque vengo de la línea de Cristo. Soy sacerdote de Cristo. Tú eres sacerdote de Cristo. Tú puedes acercarte al trono de la gracia. Ya no es el trono de la justicia, es el trono de la gracia. Te puedes acercar confiadamente porque eres un sacerdote. ¿Según la línea de quién? ¿De Aarón? No, según la línea de Cristo. En Cristo estás completo. Y Cristo, que es el único sacrificio, que podía santificarnos y limpiar todo pecado, porque los otros sacrificios no tenían la capacidad y por eso tenían que venir en la mañana sacrificio, en la tarde sacrificio, y año tras año, tras año, tras año, sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, porque no podían expiar los pecados, no podían perdonar los pecados. Dice, nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, de un solo sacrificio, nos lavó, nos perdonó de todos los pecados. Y no solo eso, está sentado a la diestra del Padre, está gobernando, es rey, dice, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Y no solo eso, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están santificados. Dice, a los santificados. O sea, que nosotros somos perfectos para Dios para siempre. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, por eso que Pablo a los Gálatas le dice, pero Gálatas insensatos, es que no logro comprender. Yo que vengo del judaísmo, yo que vengo de eso, no logro comprender cómo partiste por la gracia, por el Espíritu y vas a terminar por la carne. ¿Cómo partiste por el Espíritu y vas a terminar por la ley? ¿Cómo no comprendes que la ley era una sombra, una figura que apuntaba, pero en la que la plenitud y la verdad es Cristo? Que todos esos rituales, esos sacrificios eran una sombra y una figura. Que el tabernáculo que hizo Moisés era una sombra y figura del tabernáculo celestial que está en el cielo. Que el templo tenía una forma, pero que el templo realmente son ustedes, el Espíritu Santo, donde habita la presencia del Señor. ¿Cómo no van a comprender? ¿Cómo ustedes van a querer el ritual, las reglas vacías, pero no se daban cuenta que no es que eso era vacío, sino que el Señor lo tenía como un tutor, como una sombra, pero que siempre lo importante fue el corazón. Siempre la salvación fue por fe. Abraham fue justificado por la fe. Enoc fue justificado por la fe. Abel fue justificado. Y cuando empieza ahí en Hebreos capítulo 11,
Todos fueron justificados por la fe, no por las obras de la ley, ni por seguir los rituales de la ley. Nunca ha sido así. Eso era para que la gente pudiera ver la sombra y la figura. Pero todo eso lo cumplió nuestro Señor Jesucristo, y por eso que el velo del templo se rasgó, y por eso que el templo fue destruido, porque ya no se necesitan más rituales. Pero eso lo tenemos que comprender como cristianos. Entonces, imagínate qué es para el Señor ver a un cristiano que vuelve a esos rudimentos. Por eso que dice en Hebreos, y no lo voy a tocar ahora, pero dice, es que ya eso es pisotear la sangre de Cristo. Es como, o cuando alguien se desvía de esta fe en Cristo, ya no quedan más sacrificios. ¿Qué más sacrificio quiere si el Señor dio a su Hijo? Entonces, mis amados, volviendo a la cita, por eso dice, por tanto nadie os juzgue por comida, por bebida, por días de fiesta, por lunas nuevas, días de reposo. Y por eso dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, nuestro cuerpo es de Cristo, somos templo del Espíritu Santo. Lo que comemos, lo comemos por la fe, por eso que no tenemos restricción en cuanto a que esto se come, esto es impuro, esto no es puro. Obviamente la glotonería no es de Dios, la gula no es de Dios, pero no tenemos privación de esto se come y esto no se come. ¿Ya? Voy a seguir leyendo el verso 18 en adelante. Dice, nadie os prive, por eso que sigue en este contexto, nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es vuestro premio? Cristo, la salvación, la vida eterna, la redención, la resurrección, estar para siempre en la presencia de Dios, la nueva Jerusalén. Lo que vio Abraham. Abraham se sintió siempre peregrino y extranjero aunque estaba en la tierra prometida, porque él miraba la nueva Jerusalén. Lo dice la palabra. Y por eso dice, afectando humildad y culto a ángeles. ¿Por qué? Porque los judíos habían entrado en el culto a los ángeles. Adoración, como diciendo, no podemos adorar nada. O sea, al cristianismo no le agreguemos rituales que Cristo no dijo. No le agreguemos cosas. Tenemos la Santa Cena, tenemos el bautismo, tenemos ayunos y oraciones dirigidas al Padre. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo está con nosotros y nos guía a toda verdad. Tenemos su palabra, no tenemos que seguir otras cosas añadidas, dice, ni tampoco seguir adoraciones y culto a alguien que no sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, porque los judíos de este tiempo, del primer siglo, le hacían culto a los ángeles. Porque habían habido tantas apariciones de ángeles y tanto de ángeles, que ellos dentro había un grupo que le hacía culto a los ángeles. Y por eso dice, entrometiéndose en lo que no han visto. Le hacían culto a los ángeles que no han visto. Vanamente hinchados por su propia mente carnal. Y por eso agrega el 19, y no haciéndose de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Cómo tú creces? ¿Añadiendo esos rituales? ¿Añadiendo esa cultura judía? No, creciendo en la revelación de Cristo, creciendo en el Evangelio, creciendo en la verdad de Cristo, en cada vez podamos ver más la gloria de Cristo. Así como Juan tuvo la oportunidad y nos dejó a Cristo. Imagínate, Juan vio a nuestro Señor Jesucristo encarnado, vio la transfiguración, vio milagros, lo vio caminar, vio cosas extraordinarias, vio a nuestro Señor en la cruz, vio a nuestro Señor resucitado, comió con Él después que resucitó. Pero el Señor le permitió ver a Juan una revelación que la escribe en el Apocalipsis cuando comienza, que es nuestro Señor en gloria, en poder. Que Juan cuando lo ve cae como muerto, dice. ¿Por qué? Porque es poderoso. Es lo más. Imagínate que Juan lo había visto en muchas, lo vio ascender al cielo. Pero a pesar de todo eso, no había visto la gloria del que reina, del que era, del que es y del que vendrá. No había visto la gloria de a quien se le fueron sujetas todas las cosas, que le salió una espada por la boca, ojos de fuego, bronce bruñido, un poderosísimo que cae tumbado. Y por eso que Juan dice, es que Él es todo, Él es todopoderoso. Por eso dice, ¿cómo se te ocurre andar
adorando ángeles, andar adorando esto, andar adorando esto otro. Por eso ¿por qué hacemos eso? Porque no crecemos en la revelación de Cristo. No avanzamos, nos conformamos como niños que conocen a su papá, pero no tiene idea dónde trabaja, no tiene idea lo que hace, no tiene idea a qué hora se acuesta. En la medida que un niño o una niña va creciendo, va preguntando, va conociendo más a su padre, va sabiendo quién es. Imagínate que nosotros, al ir creciendo, vamos conociendo más a Cristo. Y claro, los niños a veces se defraudan, de que a lo mejor el papá no era el superhéroe que ellos pensaban, o que la mamá no era la superheroína, pero nosotros al ir conociendo más a Cristo nos vamos maravillando porque Él es perfecto. En Él no hay nada malo, todo lo que hay es bueno y nos sorprende y cada vez más gloria, más revelación. Es que nos damos cuenta que Él es misericordioso, que Él es bondadoso, que Él es extraordinario, que Él es todopoderoso, que tiene todo bajo control, que nos ama extraordinariamente y comenzamos a verlo y es como que es tanto lo que empezamos a ver que el Señor tiene que detenerse porque es como si nos mandara una ola de mar. Y por eso dicen, ¿y cómo se te ocurre con eso volver a los rituales? Volver a hacer esas cosas. Que va a ser más importante lo que andas comiendo, lo que andas bebiendo, que el sábado, que esto, que el otro. ¿Cómo se te ocurre? Eso dice, por eso Pablo dice, insensatos. O sea, es que es una insensatez. Es una locura. Y después agrega, y para terminar, ya seguir leyendo, dice, pues si habéis muerto con Cristo, porque esta es nuestra vida, nosotros morimos con Cristo. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque nosotros morimos. Y el mundo, por eso dice, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Cristo nunca ha sido amigo del mundo. Entonces, como nosotros estamos en Él, nosotros morimos con Cristo. Y el día que morimos con Cristo, morimos al mundo. Y dice, como morimos al mundo y a los rudimentos del mundo, ¿por qué entonces, como si vivieses en el mundo, como si aún no te resplandeciera la luz de Cristo, como si aún no estuvieses en Cristo, como si no estuvieses bautizado? Por eso que es importante el bautismo, que muestra el sello y la señal que moriste con Cristo y resucitaste con Él. Sabiendo que moriste con Cristo, resucitaste con Él, que Cristo está en ti, que te dio el Espíritu Santo, que es la garantía, el arra de que tienes la vida eterna y que Cristo está contigo y tú eres nueva criatura. Si ya moriste a esos rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese ahora todavía en el mundo, te sometes a preceptos tales como no hagas, no gustes, no toques, no comas esto, no hagas esto otro, no hagas aquí, no hagas allá? Si eso son cosas que se pusieron restricciones antes de que viniera lo perfecto. O algunos hacen reglamentos de hombres, ¿cierto? Como si fueran de Dios. Como cuando el Señor llegó y dijo, estos fariseos ponen cargas tan pesadas que ni ellos mismos la pueden llevar. Porque una cosa es la ley de Dios, pero otra cosa es la ley que tienen los rabinos, que es la ley hablada, que le llaman el Talmud, que así de gordo, que tenían para lavarse las manos, amados míos, tiene más reglas que cuando se lavaban los médicos para el COVID. Que así, que asá, que no, que está purificado, que esto se puede, porque empiezan a decir, porque el ser humano entra, ya, no se puede hacer nada el sábado. ¿Qué es nada? Ya, nada es que yo fui a recoger porque se cayó la basura. No, no la puedes tocar hasta que termine el sábado. ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada. Nada es nada. Por eso que el Señor dijo, pero que ustedes son hipócritas si se te cae un animalito ahí en una cisterna, porque el sábado va a dejar que se muera. Tú no lo vayas a dejar que se muera. ¿Y sabes por qué no dejas que se muera? Porque es tu riqueza. O sea, si alguien te dice que te robaron tu tienda ahora, en época de ahora, el día sábado, vaya a ir corriendo a ver la alarma. Pero resulta que no me dejas sanar a una persona en día sábado porque tú dices que no se puede trabajar en día sábado. Y como yo soy un rabino y soy un profeta, tú me ves como un rabino y un profeta, no quieres que haga obra de profeta, de que manifieste la gloria de Dios para sanar a las personas. Pero si a ti te sonara la alarma de tu tienda, tú irías corriendo a verla. Eres un hipócrita.
Amados, eso sucede. Entonces, no te puedes conformar, dice, como así, no toque, no guste, dice, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres. Porque esas ni siquiera eran de Dios, todos esos fueron agregados de los rabinos de ese tiempo que empezaron a decir que, incluso algunos patúos dijeron que cuando incluso un rabino interpretaba, un rabino hablaba, hasta Dios tenía que callarse. Qué terrible, si el Señor puso leyes justas, pero nunca la ley era la que daba la salvación, sino que eran restricciones para que vieran como el pueblo de Dios. Para Dios siempre lo que más le interesó fue el corazón, la misericordia, la bondad, la justicia. Insisto en eso. Cosas, dice, que se destruyen con el uso. Y aquí termino. Tales cosas, y esto era lo tremendo, tales cosas que las que estamos hablando, esas cosas rituales, reglas banales, que por sí solas no llevan a nada, a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría. Es como que alguien dice, oh, están espirituales, hermano. Oh, pero imagínense, si anda hasta con unos flequillos de fariseo. Se puso la no sé qué. No, tú no haces bautismo, tú haces tevilá. Me voy a poner una kipá. El kipá, para mí era en renca, el kipá. Entonces, mis amados, dice, tienen cierta reputación de sabiduría, porque ustedes son más rituales que los rituales de Dios mismo. En culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, me azoto, no como, ayuno y ayuno, hasta más no poder, pero le pego a mi señora, reto a mis hijos, y no importa si me dan un vuelto en el súper, me quedo con él. ¿Qué importa que ayunes todos los días si no perdonas, si no tienes misericordia? Dice el Señor. Dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo termina diciendo, y te cuento algo, todos esos rituales ni siquiera te pueden apartar de la carne, porque sigues queriendo fornicar, adulterar, mentir. El ser humano, a pesar de todos los rituales que haga, miente, tiene maldad, hace la guerra, es injusto, se van a la fornicación, a la gula, al adulterio y todo lo que aparece en Gálatas. Las obras de la carne son todas estas. Dice, ¿sabes por qué? Porque el único que te puede librar de la carne es Cristo. El único que te puede librar de la carne es que si no naces del agua y del Espíritu, tú vas a sucumbir porque eres esclavo de la carne, eres esclavo del pecado. Todos los rituales ni siquiera ayudan a temas de la carne, porque más encima hacen crecer la carne, porque te sientes más espiritual que el resto. Te caes en el legalismo, caes oye, yo ayuno 20 días a la semana y ustedes no hacen nada, ustedes son unos hipócritas, ustedes son esto, y empieza la persona, como dijo nuestro Señor, a ver la paja en el ojo ajeno y no ver la media viga que tiene en su ojo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando yo empiezo a caer en ritualismo, en legalidades banales, y no en Cristo, que es el que me perdonó, el que me sanó, el que me restauró y el mismo que me está santificando. Y Él sí puede, por la obra poderosa que hizo en la cruz, Él sí puede hacer que yo muera en la carne, que nazca Víctor nuevamente y que sea un hombre y deje de ser carnal, que yo deje de mentir, que yo deje de hacer la obra de la carne. Él sí puede por la obra que hizo en la cruz, que toma el Espíritu Santo y obra en mí y a través de su palabra me va santificando hasta el día que yo me vaya de esta tierra. ¿Tendré una lucha en mi interior? Sí, pero ahora tengo una lucha porque me resplandeció la luz de Cristo y puedo ver lo bueno y lo malo como lo ve Dios. Así lo puedo ver, no como lo veía yo, con la mente caída de Adán, que yo decidía lo que era bueno y malo, sino que ahora con la mente de Cristo que va resplandeciendo en mí, puedo ver cómo Dios ve lo bueno y lo malo y ahora yo comienzo a crecer y por la fe comienzo a avanzar. Entonces, hermanos míos, que nunca nadie te venga a cambiar a esos rudimentos, a esos rituales banales que no llevan a nada. Lo más importante es Cristo. Crece en Cristo, crece en la bondad, en la humildad y pídele ir muriendo cada día a tu carne y puedas decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Amén. Oremos al Señor.
Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y gracias, mi Señor Jesucristo, por sacarnos de la esclavitud, por la esclavitud del pecado y de la carne, Señor, porque ya nosotros no somos esclavos del pecado. Nosotros tenemos una lucha con nuestra carne y podemos, Señor, vencer, porque más grande es el que está en nosotros que el que está fuera en el mundo tentándonos. Señor, haznos crecer en la revelación de nuestro Señor Jesucristo para poder ver la belleza, la majestuosidad y saber que encontramos el tesoro escondido, la perla preciosa. En Cristo lo tenemos todo, en Él está la plenitud. Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro rey, nuestro gran profeta y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha hecho, Señor, nos ha sentado en lugares celestiales, nos ha hecho vencer. Ya, Señor, fue cumplida la ley ritual, Señor, pero sigue lo tuyo, Señor, lo que siempre quisiste para tu pueblo, la bondad, la misericordia, el amor, la alegría, el gozo, amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso consiste tú, mi Dios, en eso consiste la vida que quieres para nosotros. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.